personajes en la Casa Vieja, creo en lo que está vivo y cambia, y creo que cambiamos nosotros y cambiamos todo lo que nos rodea, y la vida cambia a menudo que vivimos. Creo que uno siempre necesita la compañía de los libros o la compañía de los amigos para poder llegar a ser alguien. Y tener además un interés mayor, no solo en el teatro, sino en la vida en sí y en las otras artes. Creo yo que como nadie escribió una saga que permite a través de su dramaturgia contar un poco el desarrollo de la nacionalidad, sus dilemas, sus vicisitudes, y ahondar al mismo tiempo en esas distintas capas de la realidad. Storino tiene una cualidad como escritor que él personaliza, a mi modo de ver, personaliza mucho todo lo que escribe. Y como bien dice, cada uno de sus personajes tiene un pedazo de sus experiencias. Nos enseñaba a través de su obra escrita y de la obra de él que veíamos en escena, pero también el que con un consejo siempre inteligente, siempre afectuoso, nos decía señalamientos, zonas posibles de mejoramiento de nuestra obra dramática. Y así escribí La Casa Vieja y El Robo del Cochino. Tuve la suerte de que las dos tuvieran mención en la Casa de las Américas. Eso me hizo convertirme en un dramaturgo y olvidarme definitivamente de la cirugía dental. Para mí la obra de Storino es fundamental en mi formación como actor. Primero porque es una obra que considero muy bien escrita y él fue uno de los que más me enseñó a respetar los textos bien escritos. Y desde el punto de vista de la actuación, porque he tenido la suerte de interpretar muchos de sus personajes antológicos. Mi primer trabajo, pudiéramos decir, de gran envergadura en el teatro fue el Esteban de la Casa Vieja, cuando entré a Teatro de Sur. Y es un personaje que es muy exigente del trabajo interno del actor. Después hice muchos trabajos, Palabras Mayores, cuando su Premio Nacional de Literatura, hicimos Palabras Mayores, que es unipersonal que imbrica muchas de las obras de Storino, y pude entonces penetrar en la amplitud de sus textos. Y hay otro personaje que para mí es fundamental, que sigue activo en nuestro repertorio, que es el milanés de Vagos Rumores, que es el extremo de la matanceridad. Siempre he pensado que uno debe aspirar a lo mejor, a lo máximo, aunque sepa de antemano que no lo va a conseguir. Yo creo que la perfección no se consigue, al menos yo no la consigo porque aspiro siempre a cimas muy altas. Creo que aspirar a cimas muy altas me llega a quedarme no en el pico más arriba, no en el pico turquino, sino a un nivel intermedio. Y eso, de todas maneras, siempre es un poquito más alto que si no hubiera tenido esas aspiraciones. Estamos cerca de una persona en la que se concilian todas las generaciones y todos los estilos de los dramaturgos cubanos de la segunda mitad del siglo XX y de inicios del XXI, porque Storino es posiblemente el gran dramaturgo que es por el gran ser humano que había detrás, y también porque de alguna manera supo cada vez reeditarse, nunca se estancó, en cada época marcó la pauta, estuvo siempre por delante y estuvo siempre a primer nivel internacional. Tuve la dicha de conocerlo personalmente, tuve la tremenda dicha de que me leyera y de que me elogiara en algún sentido, es decir, y digo lo del elogio porque para mí es el mayor elogio quizás que un dramaturgo de su calidad me haga a mí, a un joven autor entonces, porque yo lo considero a él junto a Vigilio Piñera no solo como de los dos grandes autores del siglo XX, sino
uno de los más grandes autores quizás de la historiografía teatral cubana y uno de los más grandes de Latinoamérica. Cuando uno hace un recorrido por toda su obra, uno se da cuenta que está ante un hombre sumamente inteligente, ante un hombre que supo crear un imaginario poético, dramático sobre la isla de Cuba, que está en los seres humanos que logró sacar como personajes de sus obras, en las situaciones, en las historias que logró llevarnos a nosotros como espectadores y lectores. Pero además siempre fue el maestro. Yo siempre tengo el contenido, lo difícil es encontrar en qué forma eso llega y eso resulta novedoso, no solo para mí, sino llega a otros niveles del espectador donde él puede hacer conclusiones con el texto. A él nunca le gustó mucho el aula formal, el curso académico. Pero yo, como soy profesor académico, le toqué muchas veces a la puerta para presentarle a alumnos interesados en su obra. Y de ese modo personal, y desde su inteligencia y desde su altura sencilla, ejercía ese diálogo pedagógico. No era un sabio, digamos, teóricamente, no era una persona que teorizaba tanto, ni tenía la semiología como una bandera, pero sí era un hombre muy culto, de una cultura literaria muy amplia y que había aprendido como muy bien de las lecciones de la tradición. Acercarme a los demás escritores, acercarme a otras personas que hacen teatro, acercarme a los jóvenes. Me interesa ver los jóvenes qué es lo que están haciendo, cómo resuelven los problemas, porque de ellos voy aprendiendo también. Tienen la mente más fresca, más dinámica, viven más intensamente la actualidad y aprendo de ellos. Creo que eso me vivifica. Fue una especie de maestro, de consejero, siempre sonriente y afectuoso, siempre tratando de ayudar a los teatristas jóvenes. Y creo que eso es una de las cosas que lo caracterizó. Nos reconocemos todos en Abelardo Estorino como un gran padre, como el padre de la dramaturgia cubana. Una persona de una gentileza muy grande, una humildad muy grande, y yo creo que de alguna manera profesaba eso, decía, podía pasar por al lado tuyo y si no notabas que era Estorino, a lo mejor no te enterabas nunca, ¿no? Un hombre muy pícaro. Yo recuerdo que una vez yo estaba fuera de Argos Teatros en un evento y ya tenía algún diálogo con él al principio, y recuerdo que yo le dije, ¿cómo está, maestro? Y él pasó por mi lado y me dijo, más maestro será usted, y siguió caminando. En esos tomos está toda la historia, todas las transformaciones de mi teatro. En la medida en que el tiempo transcurrió, sus maneras, sus lenguajes, sus modos de penetrar, esas búsquedas que fueron permanentes también cambiaron. Ese es su mayor legado. Siempre estar delante, siempre ir a la transformación, siempre ir al cambio. Como decía Esteban, yo creo en lo que está vivo y cambia, y Estorino, efectivamente, después de mucho tiempo, uno lo puede leer así. Uno lo tiene que leer así como ese gran maestro, como ese maestro que te obliga a siempre superarte. Y siempre va a estar él con nosotros, acompañándonos, como si en cada evento, en cada espacio que le dediquemos al teatro cubano, este es Estorino, siempre ágil, siempre inteligente, siempre vivo y siempre jocoso y siempre muy vital. Quiero agradecer a Larcos por matarme decididamente, porque al publicar mi teatro completo se supone que ya no haré nada más. De todas maneras, agradezco muchísimo al equipo que trabajó conmigo, que sudaron buscando textos, tratando de encontrar el más preciso, el último, yo haciéndole modificaciones y pidiendo que lo arreglaran, y de esa manera tengo aquí estos 2 tomos que me propongo completar.